Vamos a empezar a escuchar declaraciones que hemos recolectado durante las últimas horas. En primer lugar, vamos a escuchar a un palestino que está en su casa, donde ha sufrido parte del asedio que han llegado en las últimas horas. Escuchemos qué es lo que dice él. Como de verdad me peligro mi vida para ir y para tener un bidón de agua y para también puedo tratar cargar mi teléfono desde un amigo que tiene motor. Solo para cargar el teléfono y cargar la batería también para hacer un poquito de luz con batería. Entonces, ahora nosotros de verdad buscar día por día, porque el problema es no hay más comida. Hay mucho, por ejemplo, si quería ir y comprar comida, no existe. Y todo el tiempo hay bombardeos. Hoy día ellos bombardean tan cerca de mi casa y todo el tiempo hay gente que muerta, la ambulancia no puede entrar porque cuando la ambulancia entra también las israelíes bombardean la ambulancia. El desabastecimiento del que estamos hablando. Desabastecimiento, es dramático, la sensación de que en cualquier momento el bombardeo te puede afectar a ti, no puedes ir a un centro asistencial, decía ahí que las ambulancias no pueden entrar, pero además con esta imposibilidad de dejar la zona, de abandonar la zona, que yo creo que lo vuelve aún más angustiante. Y la posibilidad de ser confundido con un militante de Hamás, con una milicia de Hamás. Uno ve aquí al entrevistado y efectivamente es un hombre de 35, 40 años y claro, él está en su casa, él trata de cargar su celular, va buscando alguna forma de mantenerse conectado de alguna manera. Pero dentro ¿no se de puede la hacer un llamado al gobierno palestino para que interceda y puedan efectivamente salir de ese lugar o tener ayuda? Es que no hay ninguna posibilidad hasta ahora de comunicación entre los líderes de Hamás y el líder de la autoridad o ninguna autoridad de Palestina, de Cisjordania en este caso, de la Autoridad Nacional. Están cortadas también esas comunicaciones. La Autoridad Nacional Palestina fue expulsada de la Franja de Gaza hace muchos años cuando Hamás gana estas elecciones. Por lo tanto, desde allí, la posibilidad también de establecer ciertas conexiones, más allá de uno puede decir, pero tienen afinidad ideológica, buscan la causa palestina, pero efectivamente los métodos utilizados por Hamás se han radicalizado de tal manera que la Autoridad Nacional Palestina se ha distanciado absolutamente también de ellos. Claro, el problema aquí, lo más terrible es que estamos viendo a estas personas, muchas de ellas que son ciudadanos de Gaza, que son inocentes, que no se identifican con Hamás, pero también en medio de una guerra, lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Es muy difícil, si es que alguien intercede y ingresa en esta zona, poder diferenciar quién es de Hamás, quién no. Aquí pagan justos por pecadores. Tal cual, es lo que va a ocurrir. Por eso es que, más allá de los llamados que ha hecho la diplomacia internacional a no extrapolar este conflicto a los civiles, resulta muy difícil en medio de este pequeño territorio saber si es que esas reglas se van a respetar, si es que las fuerzas israelíes van a tener la templanza, la capacidad de distinguir en medio de un fuego cruzado, por ejemplo, con militantes de Hamás que sí están disparando. O incluso si se establece un corredor humanitario, que se vaya a respetar ese espacio, ese corredor humanitario, sea por quien sea de Hamás o de las mismas tropas israelíes. Es muy complejo pensar en cuál es la alternativa para esas personas que están ahí. Sí, es un encierro en toda su amplia dimensión, en el amplio sentido de la palabra, al mencionar también que están las personas allí sin escapatoria, pero además sin poder distinguir si la muerte se les acerca o no cuando lleguen los soldados de Israel o cuando sigan registrándose estos ataques. Perdón, ¿y Hamás está replegado en un sector específico? ¿Están dispersados por todo el sector de Gaza? ¿Qué se sabe? Eso es más difícil de interpretar, porque además, claro, como es un sector que son 360 kilómetros cuadrados, Lo hemos dicho, es como la superficie de dos comunas, ¿no? Exacto. Si sumáramos, qué sé yo, la Florida de Puente Alto. Claro, todo eso. Una ciudad de Rancagua y un poco más, Rancagua, Machalino, para hacer una idea. Es difícil saber efectivamente dónde hoy día están posicionados. Los ataques aéreos han ido a edificios identificados como centros de operaciones de Hamás. Ayer, por ejemplo, fue bombardeado, destruido por completa una universidad, la Universidad Islámica, que Israel interpreta es un centro de control, de información. Claro. Pero más allá de eso... Es difícil pensar que van a estar ahí, porque claro, lo que aquí se sabe, entiendo yo, Carlos, que hay túneles, que tienen lugares escondidos, refugio, etcétera, sí, que es lo que vienen utilizando y preparando desde hace mucho tiempo. Claro, y de hecho lo que ha ocurrido también
es que al momento de ir bombardeando no han encontrado todavía a todos los líderes específicamente. Ya han mencionado que hay un ministro de Economía de Hamás, las autoridades políticas que estaban allí predominando, que fue encontrado dentro de estos ataques, y otra autoridad también más. Pero, por ejemplo, el líder militar está fugado hace muchos años, y de los líderes políticos hay uno que está en Qatar protegido. Ya se sabe que está allí, en Doha. Por lo tanto, Qatar también está cuestionado hoy día por el apoyo que le puedan prestar. Pero esa persona está en Qatar, que es un lugar que está lejos de ser bombardeado hoy día. Por lo tanto, lejos también de ser capturado. Es muy difícil también ir detectando territorio por territorio cuál además que hoy en día pueden subir un video desde cualquier lugar del mundo y no necesariamente van a estar ahí en la zona de conflicto. Claro, Hamás es ISIS, ha dicho hoy día el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, para hacer una semejanza entre el Estado Islámico, los métodos que tiene y los métodos que ha empleado también Hamás durante los últimos días. Yo les quiero mostrar una historia que ha sido viralizada a través de las redes sociales, también por las fuerzas israelíes. Esto claramente también, ustedes saben, en medio de esta guerra hay propaganda de ambos lados. Eventualmente esto puede ser un acto de propaganda, pero es un video que yo quisiera mostrar porque muestra la historia de un matrimonio de 60 años israelí que fueron sorprendidos el sábado por los terroristas de Hamás a 25 kilómetros de Gaza, en la ciudad de Ofakim. Estuvo 20 horas, la persona que ustedes están viendo ahí, esta señora, estuvo cautiva 20 horas en manos de algunos terroristas de Hamás. Y logra, después de estas 20 horas, ser rescatada por las fuerzas de seguridad. Y han dicho que todo se debe al ingenio de Rachel, que es la señora que está ahí contando la historia, que aplicó algo de psicología inversa, incluso le empieza a preguntar a sus captores por su estado de salud, los veo mal, les ofrece agua, les ofrece fruta. ¿Y hablaba árabe? Claro, hablaba aparentemente el lenguaje y permitía entonces conversar con los terroristas de Hamás, que aparentemente, de acuerdo al relato de ella, le dicen, se sienten acogidos de alguna otra forma porque estaban en un momento muy tenso. Y ahí los logra como convencer. Los distrajo por muchas horas. Porque ella estaba segura de que le iban a matar en ese momento. Y en medio de esa distracción, 20 horas largas en que se comunica, les da fruta, les da agua, los invita a dormir. Vengan, siéntanse a mi lado, les voy a dar piña porque su nivel de azúcar va a aumentar, decía. Claro, y ahí entonces de pronto llegan las fuerzas de Israel, escapan los captores de Hamás y pueden ser liberados. Mire, los invito a escuchar el testimonio. Le dije que fuera a descansar a la cama de mi hijo. Hice un torniquete y le apreté el brazo. Le puse una venda y le dije que se fuera a dormir. Le dije, ¿quieres agua? Y me dijo que sí. Le serví agua y le dije, ve a dormir. Y después de 2 horas y media le dije, escucha, te ves pálido. Ven, déjame darte un poco de piña para que suba el azúcar en tu cuerpo. Le dije, toma, ven, siéntate a mi lado que te voy a dar piña y a lo mejor te sube el azúcar. Acuéstate. Me dejó probar la fruta para que comprobara que no estuviera envenenada. Y le dije, come por favor. Ahí vi la hora, era las 4 de la tarde. Tal vez tengan hambre. Con hambre me van a matar. Cálculos que tiene que hacer, imagínate, ¿verdad? Tal vez tengan hambre, con hambre aparece el mal genio, me pueden matar. Una serie de cosas que pasan por la cabeza en cosas de segundos, digamos, ante verse amenazada de muerte. Exacto. Por eso entonces es que queríamos rescatar este momento, más allá de lo que se ha estado comentando, de que en esta guerra hay muchos mensajes también muy propagandísticos por parte de tanto de Israel como de Hamás. Hemos visto los videos de Hamás y son casi cinematográficos a veces de cómo han ido avanzando. Y hay muchas fake news también, Carlos, ¿no? Han ido apareciendo muchas noticias que son falsas derechamente, otras que están fuera de contexto, que vienen de otros momentos. Sí, y la posibilidad de verificarlos se hace muy compleja. Miren, esta imagen, queremos ser bien específicos en esto, corresponde a un video que la cadena Al Jazeera emitió durante el día de ayer y que viralizó después y se emitió en algunos otros medios. Y correspondía a la presunta liberación de una madre con sus 2 hijos que estaban capturados por las fuerzas de Hamás. De acuerdo al relato de Al Jazeera, en el video también se ve, ahí hacia el rincón, ahí desaparecen de pantalla ya algunos de esos captores de Hamás. Pero esa información, queremos ser claros, fue emitida por Hamás, fue también comunicada por Al Jazeera, pero no ha podido ser comprobada verazmente por Al Jazeera.
Perfecto. Y por lo tanto tampoco ha podido ser comprobada independientemente ni por nosotros ni por las principales agencias noticiosas. Por lo tanto, O sea, que la se puede posibilidad de que sea veraz todavía no podemos identificar comprobar. a quiénes son, etcétera. Exacto. Hacer ese detalle. Por eso es que anoche lo comentábamos, en algún momento saltaron las alertas obviamente editoriales de distintos medios, porque dijimos, tenemos aquí una noticia. La verdad es que todavía no estamos en condiciones de corroborar que esta imagen y que este hecho corresponda a una eventual liberación de uno de los rehenes. Hay 150 rehenes por parte de Hamás, de acuerdo a las cifras oficiales también emanadas desde Israel. Pero también ha habido otra versión que ha sido muy polémica y que tiene que ver con niños, con guaguas que habrían sido decapitadas por Hamás. Esta es una versión que esgrimió primero una periodista de un canal israelí, I24. La periodista estaba recorriendo algunos kibbutz destruidos y en medio de esto, en pantalla, ella dice que había podido ser testigo de esta imagen. Y luego, la misma periodista se desdice y dice que en realidad lo que ella tuvo fue una información por parte de las fuerzas israelíes que la rodeaban. Pero que no los había visto. Que no los había visto ella. Claro. ¿Qué ocurre después? El presidente Joe Biden, en una locución ayer, subrayó ante los líderes de la comunidad judía, textual dice, todo fue pura crueldad el ataque de Hamás contra Israel. Nunca pensé que vería imágenes de terroristas decapitando a niños. Y entonces surgió la duda de si era veraz o no esta información. Claro, porque todos decían, bueno, si lo dice el presidente de Estados Unidos, entonces es verdad. Claro. Pero al rato, la propia Casa Blanca... La Casa Blanca desestima esta versión y dice que efectivamente no tiene la certeza de que Joe Biden haya visto estas imágenes. O sea, lo relativiza más que lo niega derechamente. Claro. Dice, no sabemos. Claro, Claro. pero desmiente en el fondo que lo haya visto. O Exacto. que haya visto foto o algo respecto a la información. Y por lo tanto se genera entonces esta duda. ¿Existen realmente esto que cuesta incluso comentarlo aquí? Sí. Además por la hora no queremos... Porque hoy es muy también en sensible. redes sociales aparecían otras informaciones, incluso fotografías, como terrible. planteando que esto era cierto. Pero Sí. En sí es una información terrible. Es una información terrible y además, claro, durante la con todos mañana estos ahora ingredientes. han aparecido algunos medios. El Jerusalem Post, que es un diario israelí, un medio también, ha dicho que ellos sí han visto estas fotografías. Todavía está ahí en la nebulosa porque el día de ayer el ejército de Israel había dicho que no estaban con la capacidad de corroborar la veracidad de estas imágenes. Entonces todo todavía está en medio de una nebulosa donde además la posibilidad, vuelvo a decir, de corroborar todas estas informaciones de manera fehaciente se torna mucho más compleja. Muy, muy difícil y más aún en estos tiempos en que falsear una información es sumamente fácil, Ahora, incluso fotografía, video, todo eso, y complejo de corroborar. Claro. Después de esta polémica, Israel ahora vuelve a arremeter y dice, aquí están las imágenes que son sensibles, nosotros por horario y también por prudencia, por supuesto, no las explicitamos ni las mostramos, Claro. pero al parecer ese registro sí existe y sí está siendo difundido por Israel para comprobar que lo que comentó el presidente Biden era real. Me queda la duda de si Biden habrá pecado al contar, no sé, O a lo mejor lo que había visto algo en las reservado que le redes. haya dicho Benjamín Netanyahu en sus Claro. O se conversaciones. dejó llevar por las redes. porque Queda la también estaba duda, el tema queda la muy duda de si presente. filtró algo que pudiese haber estado clasificado en su momento Claro. o si efectivamente él dijo que lo vio, pero no lo vio, sino que le contaron, que también era muy También probable. es una opción. A ver, ojo, esto para una persona que puede estar viendo la televisión en su casa tranquilo puede ser eventualmente un error, creer alguna información o transmitirla de manera verbal sin necesariamente haberlo visto. El problema es que es el líder de una gran potencia mundial como el presidente de Estados Unidos. No puede caer en esos errores claramente, no puede caer en esas dudas. Un líder que está además tratando de llevar este conflicto hacia niveles menores de los que hemos estado viendo. Por lo tanto, cualquier error comunicacional se genera de manera muy compleja. Brevemente, antes de continuar, quiero decirles que acaba de aparecer una declaración de un ministro de Benjamín Netanyahu, ministro de Educación, Yoav Kitch, quien es el primer miembro del gobierno de Netanyahu en asumir responsabilidad política por el error que pudo haber implicado el ataque de Hamás del día sábado. ¿Se acuerdan que hemos hablado si había habido alguna responsabilidad? Bueno, de seguridad. Yoav Kitch, ministro de Educación de Israel, ha dicho que acepta las responsabilidades políticas del Ejecutivo por los errores de cálculo e inteligencia que impidieron la prevención de los ataques de las milicias de Hamás. Esto ha ocurrido durante este gobierno, debemos ser responsables por ellas, ha dicho el ministro de Educación israelí. Ya, o sea, claro, es ministro de Educación, que no podría decir que tiene que ver necesariamente con un aspecto de seguridad, pero está hablando en representación del gobierno. En este momento, claro. En Términos un macro. momento
punto en que tampoco han habido mucha autocrítica desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿no? No, claramente, todavía han preferido mantener una sensación de que están en una emergencia, de que esto se debe resolver primero antes de buscar los análisis de responsabilidades. Que eso van a llegar. Solo para aclarar, uno nunca puede buscar justificación alguna en un ataque contra civiles. Lo que sí llama la atención y se ha comentado bastante, y vamos a linkearlo con el tema que sigue, es vayámonos a esta fiesta que se está realizando, que la hemos comentado juntos varias veces, esta fiesta que se realizaba a ¿cuánto? A escos kilómetros de la franja, a 5 kilómetros de una zona complicada, y por lo mismo ahí comenzó el ataque de parte de Hamás. Conversamos con la madre de una chilena que participaba en esta celebración, en esta fiesta. Ahí estamos revisando las imágenes arriba. No sé si las podemos agrandar, señor director, esas imágenes. Carlos, lo que tú nos decías el primer día, mientras bailaban las personas y creían casi que era como parte del decorado de la fiesta, digamos. Exacto. Eran paracaidistas, eran drones, no sé, distintos ataques que llegaron a esa hora, que fue una verdadera masacre, y había una chilena participando de ahí. Queda la duda, y me pregunto, ¿por qué se realizó o se permitió de parte de la autoridad de realizar una fiesta tan cerca de un lugar de conflicto? Sí, y además, claro, tomando en cuenta que la frontera de la Franja de Gaza había sido cerrada completamente hace algún tiempo y fue recién reabierta muy parcialmente 2 semanas antes, claro, para algunos trabajadores que pudieran cruzar la zona. Y en medio de una tensión permanente. Claro, muchos podrían pensar hacer un evento como este tan cerca de la franja, para muchos puede ser una provocación de los organizadores, pero bueno, lo cierto es que claramente esa realización de esa fiesta implicó la muerte al final de 260 personas por parte de Hamás. No queremos culpar a los organizadores de la fiesta ni a los asistentes. Hamás es el responsable de esta masacre, pero claro, qué responsabilidad le cabe a los organizadores también se deberá estudiar en su momento. Vamos a aterrizar esos testimonios, ¿no? El testimonio... Sí, de la mamá de esta chilena que estaba participando. Aquí está, conversamos con ella. Lo único que ellos pensaron en buscar un refugio, no pensaron en otra cosa y por eso entonces salieron corriendo. Ella trató de salir y había muchos tacos porque todos trataron de hacer lo mismo. Los primeros que arrancaron, los terroristas los esperaban también en la carretera, así que también los mataban. Y ella dice que entonces dieron vuelta en U cada vez hasta que encontraron una salida y se fueron y encontraron una bomba de benzina que tenía un refugio. Llega al búnker, entonces empezaron a escuchar los disparos de arma automática, muchos, y que entonces ella ahí entendieron que no eran solamente misiles y que tenían que salir de ahí porque no era solamente los refugios, los búnkers son solamente contra misiles, no contra terroristas. Me dice que ahí mismo donde estaban ellos llegaron después que ella llegaron a gente que les habían disparado, heridos, con pedazos de cosas así pegadas en el cuerpo. Una película de terror no tiene tanta imaginación como lo que se vivió acá.